Muy buenas a todos, les saluda Petorolaco. En este video les hablaré de algo que al parecer nomás yo conozco, aunque tenga títulos medianamente reconocidos asociados a ello. Los videojuegos que jugamos están diseñados con el fin de entretenernos, pero muchos de estos terminan educándonos respecto a algún tema, aunque sea de forma pasiva. Existe un grupo de desarrolladores que se toma muy en serio lo segundo y encima con temas serios, como la economía, los derechos humanos y la política. Conocido como Moleindustria. Por discreción, durante el iceberg me abstendré de hacer comentarios respecto a los mensajes e ideologías que busquen transmitir por medio de sus creaciones, y solo juzgaré a estas en su calidad de entretenimiento cuando lo vea necesario. Sin alargarnos más, empecemos. Moleindustria se define a sí misma como industria blanda, fábrica blanda, un proyecto de reapropiación de los videojuegos, una llamada a la radicalización de la cultura popular y un desarrollador de juegos independientes. Respecto a esto último, Moleindustria es también usado como seudónimo de su principal responsable, Paolo Pedercini. Si bien hay múltiples personas detrás de ciertas producciones y algunas son colaboraciones, Paolo Pedercini es la mente principal detrás de Moleindustria. Nació en Castiglione, Italia, el año 1981, sobrevivió según sus palabras en Milán, estudió en Nueva York y actualmente vive en Pittsburgh, Estados Unidos. Es profesor de diseño experimental de videojuegos y producción de medios en la Escuela de Arte de la Universidad Carnegie Mellon. Como se observa en sus producciones, tiene inclinaciones políticas de izquierda. A modo de protesta blanda, Moleindustria ejerce activismo y transmite ideologías ajenas a la clase dominante, por medio de los videojuegos, buscando independizarlos del mercado. Pedercini admite que no le gustan los videojuegos tradicionales, misma razón por la cual los crea, en base a un dicho de Yellow Biafra: no odies los medios, conviértete en los medios. Empezó realizando juegos online para no involucrarse con las formas masivas de difusión de entretenimiento, y desde un principio no buscó competir con gigantes de la industria, pero su propuesta fue usarlos como una forma de luchar contra los vicios que percibía de los medios populares. Existen varios proyectos que se desvían de su programación ideológica habitual, tales como una librería de Python para desarrolladores de juegos principiantes, que ahora es un sitio educativo, un sistema para crear y distorsionar patrones de bufanda que podrán tejerse, un motor de películas interactivas, una edición de Twitch Plays donde sus alumnos podían distorsionar los zumbidos de su colmena, la vida de Jesucristo jugable en 10 segundos, un poema interactivo con música extraña de fondo, un juego de fútbol con 3 equipos y un juego de bike polo. Destaco la presencia de este último, porque por más neutral que se vea, Pedercini igual le metió política al artículo de blog donde lo presentó. Fue hecho para participar en Fuck This Jam, competencia donde los participantes debían crear un juego de un género que odiasen, que en este caso fue el de deportes. Eligió el bike polo porque fue el único deporte que ha disfrutado jugar, y a sus ojos no ha sido ensuciado por el comercio o la cultura, además de que lo asocia al ciclismo y un estilo de vida independiente, que encaja con sus valores. La jugabilidad se me hace molesta aún en modo fácil, pero nuestro amigo nos asegura que esta actividad es mucho más divertida en persona. Like es un espacio formulado por Pedercini, para juegos independientes y demás proyectos que no encajan en eventos tradicionales relacionados a la industria de los videojuegos, permitiendo la exploración de formas alternativas de jugar, que a veces incluyen lo sensorial. Como entrada a la Fuck Capitalism Jam, se hizo en Unity una recreación interactiva del Club de Trabajadores de Alexander Rodchenko, que fue exhibido en la Exposición Mundial de París en 1925. En ella podemos interactuar con objetos como muebles y revistas, donde se nos dará una descripción de cada uno.
no corta experiencia de realidad virtual, sobre la mirada y la violencia atribuida a esta, desde diferentes escenarios, donde el mirar o no mirar a los alrededores tiene un efecto sobre estos. La página de descarga añade que prefieren evitar plataformas, como la Oculus Store o Steam por razones no especificadas, pero seguramente tiene que ver con lo indicado en su manifiesto, para mantener a la industria como underground. De todas formas, en el futuro se retractan publicando ciertos proyectos en Steam. Un ejemplo de proyecto exhibido en la iClick. Este título solo estuvo disponible en el espectáculo Analog Pleasures, pues es necesario un difusor de olores para jugarlo. El jugador se pasea por un parque, siendo un perro policía y se olfatea que alguien lleva comida no americana, la cual es ilegal. Debe avisar a la policía para detenerlo. Si bien no he encontrado ninguna declaración oficial en internet, por el año de lanzamiento asumo que es una crítica al gobierno de Trump y su manejo de las inmigraciones. Playable Cities es una serie experimental de dos pequeñas partes sobre el crecimiento de las ciudades. La primera entrega es Novalea, representación de cómo la economía de las propiedades cambia la forma y habitabilidad de las ciudades, y la segunda es Liquenia, donde a partir de las ruinas de nuestra civilización actual, debemos crear una ciudad sustentable a partir de bloques. Por cierto, los sprites en este último juego, como también los del juego del cual se deriva están preciosos, no sé qué tienen pero me encantan. Este juego es muy cochino, así que lo tendré que tapar. El juego nos da una introducción irónica, presentándose como una solución para las mujeres que temen no poder complacer a sus hombres, enseñándoles a fingir orgasmos en el acto. Aquí controlamos los gemidos de una mujer que está haciéndolo con este horrendo desperdicio de testosterona, exótico caballero, de modo que sean constantes durante el acto y se coordinen los gritos con la venida de él. Me costó un buen rato entender la mecánica, pero nótese que al hacerlo mal aparece un mensaje diciendo que él se dio cuenta de que fingiste o que ahora piensa que eres frígida. Si logras el objetivo, dirá que al fin él se siente como un hombre, y vaya que logré fingir más de uno. Un juego hecho para representar una teoría sobre cómo los derechos de autor entorpecen la difusión de ideas. Dentro del círculo se encuentra el conocimiento en forma de luces amarillas, y debe ser distribuido a las personas verdes dentro del mismo que también lo producen. El área gris es el dominio del mercado, controlado por un vectorizador que absorbe el conocimiento, lo reacomoda y lo vende, pues su meta es crear escasez de conocimiento. La gente gris son consumidores pasivos que no pueden acceder al conocimiento ni producirlo. Si una persona verde no obtiene suficiente conocimiento, pierde creatividad y se torna gris. Hemos de liberar a los consumidores del dominio del mercado. A partir de la obra de Judith Butler y su teoría de que ser hombre o mujer era un constructo, aparece este juego del cual no puedo mostrar nada, porque hasta el fondo está hecho de aparatos reproductores, y funciona como un juego de peleas, pero en los movimientos los personajes hacen cosas para adultos. El texto introductorio describe este mundo como un lugar donde la gente no tiene atributos o roles definidos, y actúan según sus necesidades que cambian constantemente, hasta dice que olvidemos lo que aprendimos en la escuela al respecto. Dado que otros títulos en este video usan descripciones similares a modo de sátira, pensaría que esto sería una burla a cierto colectivo, pero según los dichos de Pedercini esta es solo una representación de la teoría queer, y reconoce que trató el tema muy simple a comparación de juegos desarrollados por gente que sí es del colectivo. Todo parte por la cita de Wayne Lapierre, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Nacional del Rifle, que dice: "Lo único que detiene a un malo con un arma, es un bueno con un arma, entonces el jugador controla a este chico bueno, para nada semejante a un miembro de un grupo extremista, y por cada nivel aparece un chico malo más al que debemos detener". Como ven soy muy malo jugando, y es que cuando perdí me di cuenta de que, cada chico malo que sale se mueve igual a como movimos al chico bueno en el nivel anterior.
Obviamente esta mecánica es para dar un mensaje, que sería que tomando en cuenta la cita, el chico bueno siempre será el chico malo en los ojos de alguien más. Ah, ¿y qué fue eso de que el teclado y el mouse son controles obsoletos? Nací por mi mamá y moriré de tendinitis. En 2006, Julian Assange escribió el manifiesto de Wikileaks, que entre sus postulados afirma que las élites colaboran para poder realizar acciones en perjuicio de la población, y que las filtraciones de información ayudan a debilitarlas. El juego se describe como una versión interactiva del ensayo, donde los nodos de poder se distribuyen por el mundo y se vuelven más grandes cada vez que los conectamos entre sí, pero ocasionalmente se producen literales filtraciones, que debemos frenar cortando lazos, representando gráficamente la teoría de Assange y poniéndonos en el lugar de aquellos con los que habla en contra. Aunque Mole Industria esté en desacuerdo con algunos puntos del texto, tampoco apoya la persecución a Wikileaks y su fundador. Un pequeño poema jugable hecho en apoyo a la huelga carcelaria, ocurrida en Estados Unidos en 2018. En todo el país los presos exigían principalmente mejores condiciones laborales, pues solían ser mal pagados o ni siquiera eran pagados por trabajar, lo cual se consideró esclavitud. La huelga fue en parte detonada por los disturbios ocurridos en la institución correccional de Lee, que resultó en 7 víctimas fatales, y se atribuyó a la actividad de bandas criminales, hacinamiento y malas condiciones de vida en general. Otras de las demandas fueron darle un espacio a los presos para exigir derechos, terminar el procesamiento diferenciado hacia los reclusos de color y no negarles programas de rehabilitación a los criminales más violentos. Hasta el día de la publicación de este video, Estados Unidos nunca ha tenido un gobierno social democrático, el cual es el escenario hipotético en este juego disponible para Steam, el cual antes había sido activamente evitado. En él somos un presidente al estilo de Bernie Sanders, y vienen hacia nosotros animales antropomorfos, con propuestas políticas que debes decidir si aprobar o rechazar, respecto a impuestos, inmigración, cuidado del medio ambiente, etc. Estas decisiones se toman desde una interfaz que los desarrolladores admiten haber tomado de Reigns y también Tinder. Está disponible en Steam, itch.io y para móviles a casi $3. Mole Industria llama a este la secuela del anterior juego, por lo que también transcurre en Estados Unidos y tiene de personajes animales antropomorfos. Debemos tomar para cada región del país decisiones sustentables, y funciona como un juego de mesa, eligiendo cartas que ilustran cada acción. Está disponible en las mismas plataformas, pero esta vez es completamente gratuito. Hasta el siglo XX, se han propagado ideas que patologizaban aspectos de la mujer, como la creencia de que el útero funcionaba como un animal salvaje, que se movía dentro de ella y le causaba malestares, o que andar en bicicleta podría enfermarlas y desfigurarlas. A partir de la combinación de ideas o costumbres arcaicas y Operación, el clásico de Hasbro, se diseñó un juego de mesa que pretende reflejar la visión que se tenía de la mujer en la era victoriana. No ha sido producido en masa, es un set único que ha sido exhibido en un espectáculo y se puede contactar a Mole Industria para incluirlo en alguna exhibición o evento similar. Inspirado en Space War, en Cosmosis el jugador controla un punto rojo. Los puntos azules representan a los proletariados y los verdes a los reaccionarios. Al acercarnos a los proletariados podemos formar literalmente una gran unión, y si se acercan mucho a los reaccionarios se desvían, pero si presionamos la barra espaciadora los atraemos más, y podemos golpear y alejar a los reaccionarios hasta que se vuelvan proletariados también. El juego termina si nos exponemos mucho al verde, pero según el diálogo la lucha sigue.
Según la descripción del juego, los shooters representan valores contrarios a los de Pedercini, pues la obtención de power-ups es compulsiva y por lo tanto capitalista, la presentación del personaje es muy individualista y todos los demás son deshumanizados. Pero en Cosmosis todos son puntitos iguales. Luego de un rato se vuelve lento e injugable, pero es solo un proyecto para una competencia de shooters experimentales que se hizo en 5 días. En 2014 salió Americlag, un juego muy simple de Chris Bulch que requiere de un micrófono para detectar los aplausos del jugador. Esta bandera de los Estados Unidos se mantendrá arriba mientras se aplauda, y mientras más se mantenga, más propina modo de puntaje se tendrá. El juego termina cuando dejamos que la bandera llegue al suelo, se nos dice que odiamos la libertad, junto con la bandera de Francia, y el valor de la propina conseguida. Bulch explicó que fue un chiste desde su perspectiva como británico, pues no comprendía la obsesión de los estadounidenses con su bandera y su necesidad de aplaudir y dar propinas cuando no es muy necesario. Bufflag se considera a sí misma una secuela de Americlag, donde hay que abuchear la bandera confederada, infame por sus connotaciones intolerantes, hasta que llegue al piso y se queme. Pedercini se vio inspirado tras leer un artículo que afirmaba que, en cada tragedia que involucra a armas de fuego, el país parecía enfocarse más en dicha bandera y lo que simbolizaba, en vez del libre porte de armas. Esto pudo ser facilitado con el hecho de que Bulch publicó el código del juego original para que hicieran lo que quisieran con él. Uno de los pocos juegos que he visto mencionado en otros vídeos, y el único que he visto explícitamente catalogado como juego arte, porque fue hecho para participar en una edición de Experimental Gameplay Project con este tema. En esta corta experiencia controlamos a un empleado de oficina casado que vive en un edificio, y podremos seguir una rutina normal cuantas veces queramos. Una señora en el ascensor nos dice que nos faltan 5 pasos para ser una nueva persona, lo cual es un mensaje críptico y tiene que ver con que podemos hacer 5 cosas ajenas a nuestros planes. Estas son: dejar que un vagabundo te lleve a un cementerio, bajarse del auto a acariciar una vaca, en medio del taco como es que nadie te toca la bocina, tomar la única hoja que le queda a este árbol, hacer que te despidan por ir a trabajar en calzoncillos, porque ni tu mujer ni la vieja lo impidieron, y por último, tirarte del edificio. Sí. A medida que completas los pasos, el gráfico de donde trabajas avanza y cae en picada, y cuando ya los tienes todos comienza un día donde no hay nadie, ni tu esposa, ni la señora, ni los demás conductores, ni el jefe, ni tus clones. Pero si vas a donde te tiraste, hay otro tipo haciendo eso mismo. Y así termina. Para colmo, yo jugué esto por primera vez cuando ni me salía la barba, y como se imaginan estuve algo confundido y triste. ¿Qué acababa de jugar? He de suponer que este mensaje sobre la deshumanización del trabajador y el rechazo al trabajo, caló lo suficientemente hondo como para que tuviera este alcance. Similar al puesto anterior, este flash nos cuenta una historia pero es mucho más interactivo, dividiendo la pantalla en 2 para que hagamos 2 cosas a la vez. Usualmente en una elegimos entre diálogos, y en otra le prestamos atención a algún minijuego. Nos ponemos en el lugar de Kirk, de quien manejamos tanto su rol de soldado que interviene en Medio Oriente, como de padre de familia. Dependiendo de cómo nos vaya en cada escena, podremos conseguir medallas que se nos mostrarán al final del juego, sea por no dejar que te pegaran los musulmanes en tu pesadilla, por saberte una canción de Queen, o por ganar en los videojuegos de tu hijo. No sé ustedes, pero siento que sin saberlo la industria pisó el terreno de las novelas visuales, hasta se siente como un simulador de citas cuando hablamos con Jane, la compañera de Kirk a la que le puedes coquetear. Aunque ya tengas esposa e hijo, encima me están premiando por ello. Titulado igual que el escrito marxista de Slavoj Žižek, es un corto animado tipo Machinima, con modelos del juego America's Army Special Forces. Al principio, se nos pide que leamos detenidamente los problemas y detallemos cuánto los hemos sufrido. Resultan ser de una lista de síntomas de estrés postraumático para veteranos de guerra, y se intercalan estos textos con secuencias de un militar caminando por un desierto vacío y otros paisajes desolados.
considerando que el juego original fue lanzado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, con fines de reclutamiento, esto fue hecho como una propaganda inversa, pero siendo yo cualquier cosa menos un veterano de guerra, este corto con la música de Pansonic que lo acompaña, se me hizo relajante de ver, excepto por el balazo, obvio. Una versión alternativa de Calabozos y Dragones dirigida a activistas y progresistas, donde las acciones de los personajes ahora ocurren por democracia, siguiendo las reglas del orden de Robert, el Manual de Procedimientos Parlamentarios de Estados Unidos. Las clases para la creación de personajes son: guerrero de la justicia social, siempre listo para pelear; curador comunitario, encargado de resolver y mediar conflictos; paladín interseccional, procurando que no hayan contradicciones o inconsistencias; trabajador pícaro, tan práctico y realista que busca victoria asegurada; mago académico, que intenta demostrar ser intelectualmente superior; y bardo de movimiento, responsable de que todo se mantenga divertido por medio de propuestas creativas. Solo hay 4 alianzas: legal individualista, legal altruista, caótico individualista y caótico altruista. Nadie es neutral. Entre las posibles campañas están convencer a la reina sobre el cambio climático, salvar a las hadas de la tala de su bosque encantado, buscar un cristal de la justicia robado por un necromante y devolver un tesoro éticamente cuestionable al rey sabio. Un pequeño juego de memoria, entre comillas, donde las tarjetas ilustran las crisis recurrentes. Tiene la particularidad de que al levantar de nuevo una tarjeta esta puede cambiar a una versión alterna de lo que originalmente mostraba, o a una situación que no tiene nada que ver, al punto que ya no puedes ni confiar en tu memoria. Esto busca reflejar el cómo los medios e instituciones censuran o reinterpretan los hechos, para manipular la memoria colectiva a su favor, o distraer a la población de problemas más importantes. El texto al final muestra la versión de los hechos que conseguiste, como en esta jugada donde termina diciendo que el cambio climático es natural y no hecho por el humano. Tamatípico es el primer juego atribuido a Moleindustria, el cual salió antes del lanzamiento oficial de la plataforma. Su título, interfaz y jugabilidad son una clara parodia a los Tamagotchis, y aquí nuestra mascota es un trabajador de horario flexible, al cual todo lo que le permitimos hacer es trabajar, comer, dormir y ver la tele. Hay un botón de estadísticas que nos muestra cuántos días lleva, cuánto ha producido y cuántos puntos de productividad tienes. Si su medidor de energía o felicidad baja, sale una alerta de que podría enojarse, pero si lo dejamos descansar o divertirse mucho aparece una alerta de baja productividad. Si un medidor baja a 0, empezará una huelga, la cual termina en nada. Si se nos antoja, podemos despedir al pobre chico y aparecerá otro. Este juego se creó en apoyo al referéndum italiano de 2003, donde se preguntó si se debería obligar a las pequeñas compañías a volver a contratar a empleados que fueron despedidos ilegítimamente. Spoiler: la mayoría votó que sí, pero debido al bajo quórum no se validó. Este juego fue lanzado junto con el sitio 9 en 2003, pero está contextualizado en 2010. TuboFlex Incorporated es una empresa ficticia que inventó una tubería especial, la cual flexibiliza el empleo reubicando a sus trabajadores, según los cambios de las demandas del mercado. El jugador controla a un empleado, al cual se le asigna aleatoriamente trabajar de operador, en una fábrica, en un McDonald's, siendo Santa Claus, moviendo cajas o incluso a descansar, donde no hace más que mirar y rascarse la panza. El ritmo se hace tan salvaje que es insostenible, y si fallas hasta que el medidor baja a 0, tu empleado es puesto en lista negra y termina en la calle. Este juego fue hecho en respuesta a la precarización del trabajo en Europa, y Pedercini lo considera una predicción de la alza de los trabajos pequeños. Al momento de hacer este video, aún no se confirma la fecha de lanzamiento de este juego en Steam. Según lo revelado, será una aventura point and click de mundo abierto, con actuación de voz y un gameplay que durará horas, volviéndolo el proyecto más ambicioso de Moleindustria hasta ahora.
Los eventos transcurren en 2045, donde se vive en una utopía ecosocialista, que tiene un mejor panorama político, tecnológico y ambiental. No tienes que pagar por salud y las máquinas te sirven en vez de perjudicarte, pero jugamos desde el punto de vista de Harvey Halfstone, un viejo amargado que se ve desplazado de una sociedad que ya no está de acuerdo con sus ideas políticas y tampoco lo necesita. En el último día antes de su eutanasia programada, debemos permitirle completar su lista de deseos para hacer paz consigo mismo antes de morir. Ah, y escuchen este temazo. Hay mucho que decir acá, aviso que será extenso. Este juego de simulación tiene un gameplay más complejo que sus predecesores, lo cual explicaría su popularidad y disponibilidad que noté en varios otros portales de juegos. Como jefe de McDonald's debemos balancear múltiples tareas poco éticas. Desde el inicio, explotamos el terreno de una tribu de tercer mundo para criar y alimentar el ganado, con soya que podría ser transgénica. Cuando maduran las ponemos a engordar con peor comida, que puede incluir hormonas y desechos de otras vacas, arriesgándonos a propagar la enfermedad de las vacas locas. Si alguien del equipo de cocina o venta es infeliz, debemos darle un premio o despedirlo antes de que nos fume. Para atraer más clientes podemos usar publicidad manipuladora, para que piensen que nuestra comida es sana, que somos caritativos e influenciar a los niños. Si se nos oponen los consumidores, ambientalistas, trabajadores, asociaciones contra la obesidad o antiglobalistas, podemos sobornar a un oficial de la salud, un nutricionista, un climatólogo y por supuesto a un político. El tutorial se lleva casi todo el peso de la crítica hacia las cadenas de comida rápida, y ni lo considero un tutorial, más bien un apartado de instrucciones extenso que se debe memorizar antes de jugar. Si estuviera en el lugar de los desarrolladores, yo hubiese implementado el tutorial en el mismo gameplay para comprender gradualmente las mecánicas del juego, porque tienes que mirar desde muchos ángulos. Ahora les pregunto, si ustedes prueban un juego lleno de estas cositas lindas, y a mitad de este les piden hacer todas estas cosas horribles, ¿no les impactaría más el mensaje? Sé que muchas producciones del último tiempo han usado esta misma fórmula, pero aparte de que hablamos de mediados de los 2000, no es un juego pequeño como Tamatípico o Tuboflex, donde el inicio te da una probadita de lo que viene, sino que es un juego más complejo que busca que lo experimentes. La verdad tampoco es mucho problema, al fin y al cabo es un juego sin fines de lucro que cumplió con entregar un mensaje, pero si los portales de juegos lo eligieron antes que otros del mismo creador, debe ser porque lo vieron al mismo nivel que otros títulos del mismo género. Aunque se refiera a un periódico en específico, el mensaje podría aplicar a cualquier otro medio informativo. Como editor del New York Times, debemos procurar que aparte de mostrar noticias llamativas y actualizadas para los lectores, formulemos los titulares de modo que no afecte la recepción de la policía, Israel y los ricos, pues su aprobación nos favorece. Pedercini consideró usar titulares satíricos, pero terminó por usar muchos extraídos directamente de la fuente original, para que el mensaje tuviera más credibilidad. También llama a su propio juego un remake de otro juego Flash similar, The Republican Times, creado por Lucas Pope, mismo autor de Papers, Please. Ok, este sí está bueno. Todo empieza con el triunfo militar de Estados Unidos en 1945, una oportunidad para manejar petróleo, por lo que tenemos que conseguir reservas, manejar recursos y superar los obstáculos que aparecen con el tiempo o por nuestras propias acciones, tomando en cuenta las leyes, la opinión pública, la actitud de otras personas con altos cargos y todo eso que empieza a tu favor, pero se te puede ir de las manos, aunque eres capaz de influenciarlo. Ocurren eventos que reflejan sucesos de la vida real, pero según cómo juegues pueden suceder tal como los conocemos o no, coqueteando con el qué pasaría si.
Como se habrán dado cuenta, no es la primera vez que Moleindustria nos pone en el lugar del malo de la historia, pero sí es la primera vez que me veo convencido de lo genial que es destruir el mundo y acumular ganancias, aunque no tendría nada de plata si el juego me dejara gastar en falo, porque el juego por sí solo es genuinamente disfrutable, tanto que lo volví a jugar un par de veces, demostrándome valor más allá de la lección que intentara darme. Y hablando de volver a jugar, hay muchas decisiones que el jugador puede tomar y más de 2 finales, dejándome obtener el final bonito y ser feliz, aunque según mi papel sea un final malo. Una recreación emotiva de los eventos ocurridos en Nueva York el 2001, que funciona como un video musical jugable. Aquí controlamos a un personaje con ropa de protección, que aparentemente debería trabajar examinando el lugar del incidente, pero en su lugar fantasea de modo idealista, con moverse libremente por la escena en el momento justo del impacto, usando lo que parece ser un taser para leer la mente de la gente que estuvo ahí, llegando a devolverle el globo a una pobre niñita a la cual se le escapó. Tanto el juego como la canción se inspiran en la breve experiencia del compositor Jesse Styles, como camarógrafo en las construcciones que no fueron completamente afectadas por el suceso. Y quien participaría en muchos otros proyectos de Moleindustria. Este no es un juego propiamente tal, sino un flash interactivo que ofreció un espacio para participar en una marcha virtual con motivo del Día del Trabajador. Fue dirigido principalmente hacia trabajadores precarios, dependientes de cadenas comerciales, irregulares, intermitentes, etc. Mientras estuviesen abiertas las postulaciones, cualquier persona podía unirse a la protesta por medio del mismo flash, diseñando un avatar al cual le asignaría nombre, ciudad, en que trabaja y un mensaje. Adicionalmente, se podía contestar una encuesta, con preguntas sobre la identidad del participante y sus condiciones de trabajo. Hay un flash para la marcha de 2004 y otro para la de 2005. En el primero he logrado visualizar los avatares, entre ellos muchos desnudos, pero no las estadísticas, caso inverso para el segundo. ¿No les sabe chistoso la idea de reunirse todos en un espacio virtual, para algo que toda la vida hicimos en persona? Y cuando cambias de página te aparecen unos temazos. En varias partes de todo este video he usado 8 temas de fondo, los cuales vienen de aquí mismo. Este título es un comentario en el sistema económico y laboral, con una propuesta sobre la automatización. Todos son ratones, solo que el empresario y el guardia tienen máscaras de gato. Constantemente vienen otros ratones buscando empleo, y puedes dejarlos trabajando en innovación o fabricación. Los productos son representados por cubos, y mientras más innovadores sean, tendrán otro color y harán más ganancias. Puedes cambiar el enfoque del trabajo, a crear máquinas que reemplazan a los ratones y hacen lo mismo pero gratis. Por supuesto debes pagarles a tus empleados y puedes regular cuánto ganan, porque eventualmente pedirán sueldos más altos, se acumularán en la fila de espera, y si no complaces sus demandas se manifestarán, entorpeciendo la innovación, armando productos defectuosos o haciendo destrozos. En este caso, puedes contenerlos detrás del guardia. Hay 3 finales posibles, siendo la bancarrota cuando te quedas sin fondos, insurrección si es que los ratones infelices destruyen el lugar y retiro si es que innovas el producto al máximo, cosa que conseguí llenando los puestos con máquinas y metiéndolos a todos en la fila de abajo. El mantener las instrucciones al mínimo y dejar que el jugador descubra todo por su cuenta, me hace pensar que aprendieron que embutir todas las instrucciones antes del juego le quitaba peso al gameplay. Pude haber puesto este juego en un puesto más anterior, pero siento que ahora que andamos con el asunto de la inteligencia artificial, tiene otro peso. A primera vista pareciera que es solo una crítica a la cría selectiva de animales, como sucede con los perros de raza. Y es que parecería algo con lo que Moleindustria estaría muy en contra, pero dado el discurso del perro de la introducción y la competencia de juegos antiautoritarismo para la cual fue diseñado, se desprende una crítica al gobierno de Trump y cómo abordó los temas raciales y de inmigración.
En cada partida se asigna aleatoriamente un perro perfecto, y nuestro objetivo es controlar a la población del corral para que en lo posible se parezca más a este, apareándolos entre ellos y expulsando a los que no nos sirvan. Existe la posibilidad de aparear a perros con parentesco entre sí, y tal como lo esperan, estos saldrán más deformes. Una colección de propuestas para jugar con temática de protestas, sea dentro o fuera de estas, con uno o más jugadores y a veces involucrando extraños o policías. Ejemplos incluyen, fingir ser políticos para que les acusen de cosas horribles y se tengan que defender. Leerle la mente a un policía en voz alta y que tus compañeros adivinen cuál de todos es. Desobedecer cada regla escrita o escuchada. Hacer o fingir una llamada sobre la protesta y que adivinen si fue real o no. Imitar a un policía hasta que se ofenda. Decidir si destrozar o conservar un monumento y cómo reemplazarlo si lo destruyen. Hello, consumer. Thank you for joining us. Let me tell you the story of this phone while I provide you with quality entertainment. A día de hoy, hay más conciencia de la cuestionable ética detrás de la venta de celulares y otros productos. Dejaré que el corto modo historia de Phone Story les explique esta vez. Once upon a time, there were minerals resting in the bowels of the earth. One of these minerals, called coltan, is found in most electronic devices. The majority of coltan's world supply is located in the Democratic Republic of the Congo, a country torn by a brutal civil war. The increasing demand of coltan produced a wave of violence and massacres in the Congo. Military groups enslaved prisoners of war, often children, to mine the precious material. Directly or not, we are all involved in this complex, illegal traffic. Like most electronic gadgets, this phone was assembled in China, inside a factory as big as a city. The people working there are constantly subjected to abuse and discrimination. They work in inhumane conditions and are forced into illegal overtime. Over the span of a few months, more than 20 workers committed suicide out of extreme desperation. We addressed this issue by installing suicide prevention nets. Then, you purchased this phone. It was new and sexy. You've waited for it for months. No evidence of its troubling past was visible. Did you really need it? Of course you did. We invested a lot of money to instill this desire in you. You were looking for something that could signal your status, your dynamic lifestyle, your unique personality. Just like everyone else. Soon, we'll introduce a new model that will make this one look antiquated. And you will discard it. It will join tons of highly toxic electronic waste. They say they will recycle it, but it will probably be shipped abroad, to places like Ghana, Pakistan, or back to China. There, its materials will be salvaged using methods that are harmful to both human health and the environment. Parts of this phone will contaminate air and water. Others will reincarnate into new products. And the cycle continues. Siendo originalmente un juego para iPhone, lo anterior es narrado como la historia del dispositivo desde el cual lo juegas, pero apenas duró unas horas en la App Store antes de ser baneado, según Apple, por violar normativas como representar violencia contra niños, mostrar contenido muy crudo, permitir hacer donaciones sin ser gratis y porque éstas se debían hacer por medio de Safari o mensaje de texto.
Mole Industria cuestionó las últimas dos, pues las donaciones no se hacían por medio de la aplicación, sino que las ganancias que les llegaban por el pago de la aplicación, eran redirigidas hacia organizaciones que luchan por las causas, y como donación a una chica que sufrió graves lesiones, tras intentar suicidarse mientras trabajaba en una fábrica. Luego empezó a estar disponible para Android y para emularse en Flash. Creo que el precio de $1 fue justo para lo corto y repetitivo que es, además de que si fuese gratis, bueno. Imagínense a un niño bajando esto en su celular, para luego sentirse como basura por tener uno. Te estoy mirando, PETA. Uno de los juegos más conocidos de Mole Industria por motivos razonables, hasta a Dross le hicieron jugarlo. Con este Flash se buscaba representar el cómo la religión era usada como excusa para faltarle el respeto a otras creencias. Es un juego de peleas donde los personajes jugables son divinidades muy reconocidas, tales como el dios cristiano, Jesús, Buda, Ganesa, Buda y, no confundir con Buda, y Mahoma, siendo posible jugar una versión con este último oculto para respetar el aniconismo de su fe, o tenerlo expuesto. La inclusión de esta última figura costó que al año siguiente, una organización de su respectiva religión, les obligara a eliminar el juego del sitio por falta de respeto. Mole Industria comunicó que sospechaba que ellos ni siquiera probaron el juego criticado, con tal de seguir la narrativa de los videojuegos como mala influencia. También comentaron que ya sabían que la publicación iba a ser riesgosa, siendo esta un error, y señalaron que quitar el juego de la página era simbólico, pues no afectaba las subidas en otros sitios. Más tarde se actualizó el escrito, declarando que no se estaban doblegando a los deseos de los radicales, y que no apoyaban ninguna religión, pero reconocían que los musulmanes eran discriminados en Occidente de acuerdo al interés imperialista, según ellos. Encima de todo esto, el juego mismo surgió como reacción a un conflicto similar, originado por una publicación del diario danés Jyllands-Posten, que incluyó caricaturas de Mahoma para discutir la prohibición de tales representaciones, provocando a creyentes que reaccionaron con boicots, desmanes e intimidación. Añado que me gusta mucho el diseño de personajes escogido, se aleja de las formas abstractas de los otros juegos. Ah, creyeron que terminó ahí. No mucho después, salió una secuela al polémico juego, pero con un tono mucho más pacífico, sin quitarle la ironía, por supuesto. Se nos muestra en pantalla a las mismas divinidades del juego anterior haciendo absolutamente nada, sumando al monstruo espagueti volador, y mientras un contador indica los años transcurridos, los personajes se van desvaneciendo, lo cual debemos parar cliqueando a cada uno para adorarlos. Cuando se pierde, el mundo se acaba y se nos culpa de no haber respetado lo suficiente a una religión. Noten como la cancioncita es la misma que se escucha en el juego de los ratoncitos, cuando destruyen tu empresa y automatizan el trabajo. Por el título, podrán intuir que este puesto es un plato fuerte. La misión es supervisar lo que ocurre dentro de un clero dentro del tiempo solicitado, para que se dejen de difundir rumores sobre las prácticas entre sacerdotes y menores de edad. Obviamente los rumores son ciertos, entonces se debe permitir que los sacerdotes sacien sus necesidades con los pequeños, intimidar a los adultos testigos con silenciadores, y si se llega a llamar a la policía, negociar con esta. Es posible utilizar fuerzas aéreas especiales para evacuar a un sacerdote cuando es requerido. Este juego se publicó en respuesta a la televisión nacional italiana, al decidir no transmitir un documental de los abusos en el Vaticano. Fue tan polémico, que tras una demanda del Parlamento italiano, fue prohibido y eliminado del sitio por difamación. Esto no impidió que fuese resubido en otros sitios por activistas, incluyendo un sitio falso que era casi idéntico a la página oficial de Luca Volonte, el entonces miembro de la Cámara de Diputados del país, resultando en otra demanda por parte del aludido, líder de la Unión de Demócratas Cristianos y de Centro, quien fue más vocal respecto a su oposición a la disponibilidad del juego, diciendo que la simulación de abuso a niños violaba la ley. En 2011 los activistas ganaron el caso y se volvió a distribuir el juego libremente.
Aprecio la estilización más abstracta de los personajes con tal de hacer menos visceral la representación de un tema tan delicado. Igual espero que entiendan que preferí no ir más allá del menú de instrucciones, y si bien podría aplicar la misma crítica al tutorial que al juego del McDonald's, los portales de juego comunes no le han dado la misma atención que a ese otro juego. Y eso ha sido todo el iceberg, mi audiencia, pero quisiera añadir una última perspectiva. Para mantener la imparcialidad, seguiré sin opinar sobre las ideas transmitidas por Mole Industria, pero admito que estoy en desacuerdo con varias de estas, lo cual tampoco me impidió querer estudiar el tema y sacarle algo positivo al final. Estoy de acuerdo con que el arte puede reflejar nuestra realidad, pero creo que sería abrumador que todo fuese inherentemente político antes que hecho para disfrutar. Aún así, no puedo evitar apreciar la capacidad de Pedercini de transmitir ideas de manera comprensible. Estoy casi seguro de que es buen profesor donde trabaja, no más lo noto algo amargado. Hice este video porque pensé que a alguien más le interesarían los medios obscuros y no tradicionales como este, o al menos reconocería las imágenes de la miniatura y le picaría la curiosidad saber qué más hay detrás. Háganme saber en los comentarios si quedaron satisfechos o no. Nos vemos en un próximo video.